tem a palavra quando já estiver preparado. Señoras, señores, antes de mais, gostaria-me de apresentar as minhas desculpas por não ser capaz de fazer a minha intervenção em português. Estou muito grato e honrado, Câmara de Deputados, Inforé, ad personam Marcelo Reh, a Fundação Konrad Adenauer, ao CEBRI, à União Europeia, pelo convite a intervenir ante vocês hoje. Muito grato e honrado também como membro do Real Instituto Elcano. El terrorismo, como amenaza de uso de la violencia con el propósito de producir miedo y afectar la estructura y la distribución del poder, es un fenómeno muy antiguo, a veces combinado con otras formas de violencia, a veces practicado de manera preferente. El terrorismo internacional, es decir, el terrorismo practicado con la intención de afectar la estructura y la distribución del poder más allá de los estados nacionales, es un fenómeno más moderno. Tiene sus primeras manifestaciones a final del siglo XIX. Pero el terrorismo global es, sin embargo, un fenómeno actual que data de finales del siglo XX. El terrorismo global existe desde hace un cuarto de siglo, desde hace 25 o 26 años. Y este terrorismo global actual está relacionado, no tiene por qué ser así en el futuro, pero en el presente está relacionado con formas extremistas de entender un determinado credo religioso, en este caso el credo islámico. En los pocos días que llevo aquí en Brasilia, han podido ustedes leer en la prensa, escuchar en los medios de comunicación, atentados altamente mortíferos, altamente letales, que han tenido lugar en Somalia, en Nigeria, en China, por no comentarles algunos otros que se han producido en el norte del Cáucaso, en el norte de África, en la península arábiga, que no han aparecido en los medios de comunicación porque no han producido 100 muertos, 40 muertos, 50, 20 muertos, como han producido los otros atentados en países con regímenes y con condiciones socioeconómicas bien diferenciadas. Esta es una realidad para ustedes quizá muy distante, cada vez menos, porque en la medida en que Brasil ocupa y desempeña un papel más relevante en la esfera internacional, estas realidades tienen que ser percibidas mucho menos distantes. Pero son realidades muy próximas para nosotros los europeos, para mí como español. Los atentados ocurridos el 11 de marzo del año 2004 en Madrid son los más mortíferos atribuidos en Europa a este terrorismo inspirado por un fundamentalismo excluyente, antirracional y belicoso. Yo voy a referirme a los tres periodos a lo largo de los cuales es posible analizar la evolución del terrorismo global actual en atención a sus actores, a sus escenarios y a la composición de la amenaza que implica. A lo largo de esos tres periodos es como podemos apreciar los elementos de continuidad y de cambio o de transformación en el terrorismo global. Hasta septiembre del año 2001, hablar de terrorismo internacional, hablar de terrorismo global, era en la práctica hablar de Al-Qaeda.
no estaba solo Al-Qaeda. Había Al-Qaeda, pero además un pequeño grupo de organizaciones formadas al hilo del conflicto en Afganistán, que constituyeron asimismo organizaciones yihadistas de menor tamaño y de menor relevancia en otros países del mundo, como por ejemplo el JIA en Argelia. Al-Qaeda fue fundada en 1988 por Osama Bin Laden y por sus dos adjuntos en esos momentos, Abdullah Hassan y Ayman al-Zawahiri. Esta organización está inspirada en una ideología. Todas las organizaciones terroristas tienen una ideología que justifica el terrorismo, una ideología que justifica moral y utilitariamente el terrorismo. ETA tuvo en su día en España una ideología que justificaba moral y utilitariamente el terrorismo. Al-Qaeda tiene una ideología que justifica moral y utilitariamente el terrorismo, como así otras organizaciones yihadistas en el mundo. Y esa ideología es la ideología del salafismo yihadista, una variedad particularmente violenta del salafismo dentro de esa ideología política más amplia, que es el islamismo. Una cosa es el Islam como religión, otra cosa es el islamismo como ideología política. Y el salafismo yihadista son versiones exacerbadas, extremas del islamismo como ideología política. ¿Por qué ideología política? Porque tiene dos grandes propósitos que afectan a la estructura y a la distribución del poder en el ámbito mundial. Uno, establecer una suerte de imperio político islámico que reúna a todos los territorios del mundo donde existe una mayoría de población musulmana o donde desde el siglo VII ha dominado el Islam. Por ejemplo, incluyen a España en su agenda. No a España tal y como nosotros lo entendemos, sino a la Andaluz tal y como los extremistas lo entienden. Pero también ambicionan el propósito de que el Islam constituya la inspiración del gobierno a escala mundial. Para eso han adoptado desde el primer momento una estrategia dual, que se dirige contra el enemigo cercano, lo que ellos llaman el enemigo cercano, es decir, los gobernantes de países musulmanes que no se conducen de acuerdo con una visión extremista y rigorista del Islam, y también con las sociedades no musulmanas, que simplemente son calificadas por los yihadistas de sociedades propias de infieles o de ignorantes. Al-Qaeda se consolidó gracias al apoyo de Estados, en primer lugar de Sudán y después de las autoridades de Pakistán y de Afganistán. Fue a partir de la primera mitad de los años 90 cuando empezó a llevar a cabo actividades terroristas en la península arábiga y en el este de África, y se introdujo en naciones occidentales como por ejemplo España, Alemania, Francia e Italia. En mi país, en España, Al-Qaeda fundó una célula en 1994 que estaba consolidada antes de los atentados del 11 de septiembre y bien relacionada tanto con el centro directivo de Al-Qaeda como con otras células de esta estructura terrorista en Londres, Hamburgo o Milán. Aprovechando el santuario que tuvo Al-Qaeda en Afganistán desde 1996, empezó a idear, planificar, preparar y ejecutar con sus propios medios atentados altamente letales, altamente espectaculares, contra blancos occidentales
aunque no necesariamente la mayoría de las víctimas eran occidentales. Así ocurrió el primer gran hecho que reclamó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo en agosto de 1998, con los atentados que costaron la vida a más de 200 personas, la inmensa mayoría ciudadanos locales de Kenia y de Tanzania, junto a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam. Para ese momento ya se estaba preparando, planificando lo que sería el atentado de mayor envergadura perpetrado por el terrorismo global, un atentado precisamente a escala global, como fue el llevado a cabo el 11 de septiembre en territorio continental de Estados Unidos contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y un tercer avión que se estrelló en un descampado de Pensilvania, pero que iba dirigido contra la Casa Blanca o, muy probablemente, más contra el Capitolio. Como consecuencia de estos atentados, hubo una reacción de Estados Unidos y de la comunidad internacional en su conjunto, de Naciones Unidas, de NATO, y Al-Qaeda perdió su santuario en Afganistán. Al mismo tiempo, no pocas organizaciones relacionadas con Al-Qaeda también se vieron privadas de las infraestructuras de que disponían en ese país al amparo del régimen de los talibán. Fue entonces cuando apareció una narrativa que se hizo muy popular en medios políticos, académicos e incluso de inteligencia. Una narrativa de acuerdo con la cual Al-Qaeda había dejado de existir como organización, se había diluido en un movimiento amorfo, no era otra cosa que una ideología, y si había algo que temer de la amenaza terrorista, esta provendría de individuos aislados o de células independientes. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Lo que tuvimos desde entonces fue, en primer lugar, una Al-Qaeda que se reubicó en Pakistán, que consiguió adaptarse a un escenario hostil, que se descentralizó y creó ramas de Al-Qaeda subordinadas en la península arábiga, especialmente en Yemen, después en Irak y finalmente en el Magreb, en el norte de África. Una Al-Qaeda que además fomentó relaciones con numerosas organizaciones yihadistas de todo el mundo e incluso promovió su surgimiento allí donde no existían, y una Al-Qaeda que expandió extraordinariamente su propaganda, principalmente a través de Internet. Y si tenía necesidad de alguna circunstancia que propiciara su reconstrucción, esta circunstancia se produjo con la guerra de Irak. La guerra de Irak hizo posible que Al-Qaeda adquiriera la fortaleza y el poderío que había perdido después de los atentados del 11 de septiembre y especialmente, muy especialmente, a lo largo del año 2002. Así, en la década y más posterior a los atentados del 11 de septiembre, como digo, el terrorismo yihadista se diversificó y se expandió. Encontramos tres grandes componentes que han estado ahí hasta prácticamente el año pasado. Tres grandes componentes. Un único movimiento yihadista global compuesto por tres grandes componentes. En primer lugar, Al-Qaeda como estructura global, con sus extensiones territoriales. En segundo lugar, las organizaciones yihadistas relacionadas de uno u otro modo con Al-Qaeda o con sus extensiones territoriales. Por ejemplo, las más conocidas, que entre las 20 o 30 que podíamos listar, las más conocidas de ustedes seguramente son Tehrik-e-Taliban Pakistán, Al-Shabaab en Somalia, Boko Haram en Nigeria, o, a menudo se habla poco de esta, el Emirato del Cáucaso, que opera en Chechenia, Dagestán, Ingushetia, etc. En tercer lugar, sí, existe un elenco diversificado de
actores y células independientes, inspirados en la ideología de Al-Qaeda, sin relaciones con organizaciones, pero este componente no es el principal ni el más grave por lo que a la amenaza del terrorismo yihadista concierne. Aquí estuvo ante ustedes también el pasado año mi querido colega, el profesor Javier Jordán, de la Universidad de Granada, y tuvo ocasión de ponerles de manifiesto, de explicarles cómo en la inmensa mayoría de los más importantes atentados ejecutados o desbaratados en Europa después del 11 de septiembre intervinieron organizaciones yihadistas con liderazgo, con estructura y con estrategia, no células e individuos independientes. El caso del 11 de marzo de Madrid es un ejemplo paradigmático de la medida en que la naturaleza de la amenaza del terrorismo global se tornaba a menudo compuesta, es decir, en ella participaban individuos que pertenecían a diferentes organizaciones. Unas organizaciones ideaban, otras planificaban, otras eventualmente ejecutaban, dependiendo de cuestiones de oportunidad y de acceso al ámbito local y a los recursos necesarios. En el caso del 11 de marzo, por ejemplo, donde ustedes saben 191 personas perdieron la vida, hubo una red terrorista compuesta de cerca de 30 individuos, una parte de los cuales empezaron a formar la red terrorista y pertenecían a la célula que Al-Qaeda había establecido en España en 1994 y que fue en gran medida desmantelada por la policía en noviembre del año 2001, después de establecerse su vínculo con la célula de Hamburgo responsable de los atentados del 11 de septiembre. Pero algunos de sus miembros no fueron arrestados por la policía, no fueron detenidos, porque la legislación existente entonces en mi país no tipificaba los delitos en los que se habían implicado. Eran los individuos más recientemente aproximados a la célula. Había otros individuos que estaban relacionados con la célula que introdujo en la red del 11 de marzo el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, a partir de sus estructuras europeas, basadas entonces en Bélgica y en Francia, y finalmente se introdujo, de forma también inesperada, un tercer elemento, algunos miembros de una banda de delincuentes comunes, cuyo jefe se había radicalizado en el salafismo yihadista durante una estancia en prisión en Marruecos, que acabaron completando lo que será la red terrorista del 11 de marzo. La red terrorista del 11 de marzo, ahora lo sabemos por documentos de inteligencia de distintos países que recojo precisamente en ese libro que ustedes tienen en la pantalla y que solo estuvieron disponibles a partir del año 2008-2009. Al-Qaeda tuvo una conexión directa con la red terrorista del 11 de marzo a través de Amer al-Sisi, un miembro destacado de la célula de Al-Qaeda en España, que estaba en Irán cuando la policía española desmanteló esa célula, que ingresó en Al-Qaeda y que terminó siendo el adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo en Madrid. Después vino la primavera árabe. Y ustedes también recuerdan, surgió de nuevo una narrativa. La primavera árabe es el gran golpe a Al-Qaeda. La primavera árabe marca la derrota de Al-Qaeda. La primavera árabe es el fin del terrorismo yihadista. Y además Osama Bin Laden ha muerto en Abbottabad. Ya no hay líder. Una narrativa que otra vez se ha comprobado radicalmente falsa, equivocada, errónea. En realidad, es cierto que Al-Qaeda atravesaba una crisis de legitimación en su población de referencia. ¿Por qué? Sobre todo porque la gran mayoría de las víctimas que el terrorismo yihadista provocaba en todo el mundo eran musulmanes. La retórica era occidental, pero las víctimas, los muertos, eran musulmanes, eran población local de países mayoritariamente musulmanes que no
observan el Islam en una versión tan rigorista, tan belicosa como lo hace el yihadismo o el salafismo yihadista. Pero Al-Qaeda aprovechó su oportunidad cuando la oportunidad llegó. Aprovechó la inestabilidad en Libia cuando llegó la oportunidad en Libia. Aprovechó la inestabilidad en Siria y en Irak cuando llegó la oportunidad a Siria e Irak. Y precisamente es a partir de Siria e Irak, de lo que acontece en Siria e Irak, de lo que está aconteciendo en este momento, cuando se inicia el tercer periodo del terrorismo global, cuando acontecen algunas de las grandes nuevas transformaciones del terrorismo global. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque la insurgencia yihadista en Siria e Irak, donde la táctica del terrorismo se complementa con otro tipo de tácticas más propias de la guerrilla que del terrorismo convencional, es decir, las organizaciones yihadistas en zonas de conflicto armado generalizado no utilizan solo el terrorismo, como hacen en Europa o como hicieron en Indonesia en el año 2002. Utilizan otras formas de violencia, tienen un repertorio de violencia insurgente más amplio, dentro del cual hay un espacio muy grande que ocupan los atentados suicidas, los coches bomba y las acciones de violencia destinadas a intimidar a la población para imponer sobre ella su dominio. Cosa que los yihadistas han conseguido en gran parte de Irak y en gran parte de Siria. Pero les decía que Siria e Irak es un escenario donde podemos observar, o a partir del cual podemos observar, dos grandes transformaciones del terrorismo global. Y esas dos grandes transformaciones son dos. En primer lugar, ese conflicto está provocando una movilización yihadista sin precedentes en el mundo islámico y fuera del mundo islámico, también en las sociedades occidentales, especialmente, aunque no solo, en Europa y en Estados Unidos. En segundo lugar, ya no tenemos solo un movimiento yihadista global, ahora tenemos dos. Uno, el antiguo, liderado por Al-Qaeda, y otro nuevo, creado a partir de una antigua rama de Al-Qaeda en Irak, que ha roto sus vínculos con Al-Qaeda y que se ha extendido para constituir el ahora denominado Estado Islámico, antes denominado Estado Islámico de Irak y Levante, antes denominado Estado Islámico de Irak y antes de eso denominado Al-Qaeda en Mesopotamia o Al-Qaeda en Irak. No voy a entrar en los particulares de cómo se produjo la ruptura entre Al-Qaeda y lo que ahora mismo es el denominado Estado Islámico, pero sí subrayarles que ambas organizaciones comparten los mismos fines, pero no tienen la misma agenda y varían en sus tácticas. El fin de ambas organizaciones es el mismo: reconstituir el califato en un sentido universal y hacer que el Islam domine sobre la raza humana, como decía literalmente Abu Musab al-Zarqawi. Esto es algo común a las dos. ¿En qué se diferencian? Bueno, el Estado Islámico practica una violencia más brutal incluso que la de Al-Qaeda, porque hace una lectura de aquellas disposiciones que habilitan, por ejemplo, la decapitación, mucho más laxa de lo que tradicionalmente ha hecho Al-Qaeda. O hace una lectura del modo en que hay que comportarse, es decir, matándolos, a las minorías chiíes o a los cristianos en Oriente Medio, pues mucho más laxa de lo que ha hecho tradicionalmente Al-Qaeda. Y también difieren en tempos. Ambas organizaciones quieren crear el califato, pero Al-Qaeda dice que no se dan las condiciones hoy sociales, políticas, para establecer y consolidar con éxito un nuevo califato. Sin embargo, el Estado Islámico ha decidido crearlo a partir del territorio que controla en Siria e Irak.
Un territorio contiguo entre ambos países, en el que viven nada menos que entre 5 y 6 millones de personas. Ya intentaron hacer esto en el año 2012 en el norte de Mali, establecer un dominio islámico sobre el cual no existiera ninguna autoridad estatal. La intervención francesa, apoyada por algunos países europeos, hizo que finalmente fracasara ese intento, aunque los yihadistas siguen ahí en el norte de Mali, en Argelia, en Libia, también en Túnez. Pero ahora están con un programa distinto, en un lugar distinto, en el corazón del mundo islámico, donde tuvo su capital, el califato, en Siria y Irak, en las puertas de Damasco, en las puertas de Bagdad. Y a partir de ahí han anunciado pues ese califato, que ellos explicaron el día en que se anunció, el 29 de junio de este año, que temporalmente está limitado a una franja de territorio entre Alepo y Diyala, pero que aspira a extenderse a todo Oriente Medio y más allá, porque reclama la autoridad sobre todos los musulmanes del mundo. Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, se reclama el califa de todos los musulmanes del mundo, incluidos los que viven en Brasil. Estos días he podido ver en alguna página web de alguna comunidad musulmana de Brasil que aceptan a Abu Bakr al-Baghdadi como su califa y al califato como su organización política expandida. Si alguno de ustedes tiene duda de a qué puedo intercambiar con ustedes inmediatamente después, porque para mí también fue una sorpresa. Del mismo modo que estamos hablando de una organización que tiene en estos momentos unos 30.000 miembros, y que está consiguiendo atraer muchos más seguidores que Al-Qaeda para Siria e Irak. Seguramente, ¿por qué? Porque Al-Qaeda ofrece a jóvenes musulmanes desubicados, a jóvenes musulmanes no asimilados, que pueden estar socialmente integrados en términos socioeconómicos, pero no mentalmente integrados en valores de tolerancia o de apertura como son propios de nuestras sociedades. Al-Qaeda le ofrece la militancia en una organización clandestina, en condiciones difíciles, sea en Pakistán, sea en Yemen o sea en los desiertos del Sahel. Pero el Estado Islámico está ofreciendo a estos mismos jóvenes, desde Australia hasta Canadá y desde África Central hasta los confines de Asia, acudir a Irak y Siria para formar parte de una nueva sociedad, no de una organización sencillamente, sino de una nueva sociedad. Por ejemplo, esto ayuda a entender por qué ahora son más las mujeres que están movilizándose. Porque van acompañando a sus maridos e incluso llevando a sus hijos a formar parte de esa nueva sociedad que tratan de consolidar en este momento en Siria e Irak, y a la que llaman el embrión del califato, el califato embrionario. Bueno, de los 30.000 militantes con que cuenta, aproximadamente la mitad proceden del mundo occidental. Y unos 3.000, del extranjero. Aproximadamente la mitad proceden del extranjero. Una mitad son iraquíes y sirios y la otra mitad proceden del extranjero. De países, sobre todo, como Arabia Saudí, como Túnez, como Marruecos. También hay unos 3.000 individuos radicalizados en el seno de las sociedades occidentales, especialmente en Europa, aunque no todos los países europeos están igualmente afectados. Los países europeos más afectados son Francia, Alemania, Reino Unido y, en términos relativos, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Es decir, los países europeos donde la población musulmana está compuesta fundamentalmente por segundas generaciones, es decir, descendientes de inmigrantes procedentes del mundo islámico. Algo está pasando
no con la integración socioeconómica de estas personas, sino con su asimilación cultural, que los hace particularmente vulnerables a la llamada del Estado Islámico. Porque miren, hay universitarios y quienes apenas tienen educación, hay quienes ocupan puestos de clase media y quienes pertenecen a la clase baja, hay quienes están llevando a cabo tareas como empresarios y quienes trabajan como laborales no cualificados. No es posible definir un perfil del yihadista que se radicaliza para ir a Siria e Irak. Por cierto, en alguna página web, aquí también en Brasil, me ha llamado la atención ver de alguna asociación musulmana en Brasil, me ha llamado la atención mucho ver que se presenta como uno de los pilares del Islam la yihad. Y se define yihad como combate y violencia. Si alguno no la conoce todavía, luego le puedo dar la dirección para que la encuentre. El yihad no es uno de los pilares del Islam. Y además, yihad, si una página web de una asociación musulmana dice que yihad es violencia y combate, significa que está negando que yihad sea esfuerzo personal por vivir de acuerdo con las reglas del Islam. Y eso significa que están en el yihadismo. Porque los yihadistas se caracterizan frente a otros musulmanes, frente a la gran mayoría de los musulmanes, por entender el concepto de yihad en su acepción exclusivamente violenta y belicosa. Y para mi sorpresa, anteayer vi que una asociación, al menos una asociación, y creo que no es la única, en Brasil, está extendiendo, propagando esta visión del Islam y esta visión de los pilares del Islam y esta visión de la yihad. Para los yihadistas la yihad es un pilar, sí, más importante que los otros 5 pilares, pero no es uno de los 5 pilares del Islam. ¿Entienden lo que les quiero decir? Así que lo que ocurre en Siria e Irak nos afecta mucho más a Europa. Pero ustedes no están sustraídos de esto, ni siquiera porque su comunidad musulmana sea mucho más reducida, ni porque estén a muchos más miles de kilómetros de distancia. El Estado Islámico no va a dejar de existir a breve plazo. Ha acumulado más de 2.000 millones de dólares norteamericanos en efectivo y en activo a partir de la explotación del gas y el petróleo, a partir del contrabando, a partir de los secuestros y a partir de la extorsión. Y 5 meses después de haberse formalizado como tal Estado Islámico y de haber proclamado el califato, lo cierto es que ya ha empezado a atraer para sí organizaciones yihadistas en Egipto, en Argelia, en Filipinas, incluso a crear colonias del califato. Es decir, que la autoridad del califato se extienda más allá de Siria e Irak, por ejemplo, en algunas zonas de Libia, donde la bandera del califato y la autoridad del califato y la pleitesía a Abu Bakr al-Baghdadi es ya la norma cotidiana de vida para sus habitantes. Por ejemplo, la ciudad de Derna, en la Cirenaica, Libia, un tradicional núcleo yihadista. En fin, en suma, para concluir, durante la década de los 90, como les dije, el terrorismo yihadista estaba relacionado con Al-Qaeda y con un pequeño elenco de organizaciones yihadistas. Su foco estaba en Sudán, Afganistán, también en Argelia, y se dedicaba sobre todo a preparar atentados terroristas en algunos países del mundo islámico y también en Europa. No olviden que el primer atentado yihadista en Europa fue en 1995 contra los trenes de cercanías de París y fue perpetrado por el Jihad, que en ese momento era precisamente una de estas organizaciones estrechamente asociadas con Al-Qaeda. O no olviden que antes del 11 de septiembre Al-Qaeda intentó perpetrar una gran matanza por estas fechas en el mercado navideño de la ciudad de Estrasburgo y que fue abortada, fue desbaratada gracias a una efectiva colaboración policial, también muy afortunada colaboración policial entre las fuerzas de seguridad francesas, alemanas y después italianas, británicas y finalmente españolas.
Después del 11 de septiembre, lo que hemos tenido ha sido un movimiento yihadista polimorfo, con Al-Qaeda, con organizaciones relacionadas con Al-Qaeda, con individuos independientes, y se ha extendido y diversificado con focos en Pakistán, en Yemen, en Irak, y actividades extendidas por la vía de atentados a Túnez, a Marruecos, recuerden los atentados de Casablanca, Indonesia, Pakistán, hasta que en 2003 se produce la primera evidencia que como tal tenemos, no ya de terrorismo yihadista solo, de una insurgencia yihadista, a partir de la invasión de Irak. Y esta insurgencia yihadista es el germen de lo que tenemos hoy, llamado Estado Islámico. A partir de esa insurgencia iraquí, que ha persistido y se ha incrementado incluso cuando las tropas americanas salieron del país y el presidente Obama dijo, dejamos el país mucho más estable y confiado, hasta el punto de que solamente en el año 2013, solamente el año pasado, en Irak murieron víctimas de atentados terroristas, la mayor parte de ellos suicidas, 7.882 personas, todas ellas civiles y todas ellas musulmanes. A partir del Estado Islámico, donde estamos ahora, el foco de actividad terrorista se ha trasladado temporalmente de Pakistán y Afganistán a Oriente Medio, a Siria e Irak. Pero siguen los focos de Nigeria, sigue el foco de Mali, sigue el foco de Yemen. Y no olvidemos de nuevo el foco de Afganistán a Pakistán, porque lo que vaya a pasar una vez que el conjunto de fuerzas occidentales salga de Afganistán es una gran incógnita. Pero lo mismo que Obama dijo de de Irak, puede volver a repetirse en Afganistán. No vamos a dejar un país estable y confiado. Esta vez seguro que no. No quería dejar, desde una perspectiva española y europea, de referirme al norte de África, porque probablemente este va a ser el escenario donde se va a resolver la actual competición entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. En el norte de África encontramos distintas organizaciones e individuos que están relacionados tanto con entidades afines al Estado Islámico como con entidades afines a Al-Qaeda, y que constituyen una masa crítica potencialmente conducente no ya a un agravamiento de la competición, sino a la cooperación entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, eventualmente a una posible unificación de fuerzas. Mientras tanto, lo que tenemos es rivalidad entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, cada uno demarcando sus territorios. Por ejemplo, Al-Qaeda ha querido constituir una nueva rama territorial en el subcontinente indio para decir, este es mi territorio. Están demarcando territorios, sopesando sus fuerzas, compitiendo por atraer recursos, y en esa rivalidad, lo que más nos preocupa a los europeos, por ejemplo, es que una u otra intenten ser la primera en llevar a cabo un gran atentado yihadista en Europa. Algunos menores ya ha habido, como en Bruselas o en Ottawa, en Canadá. Pero esa es la gran preocupación. Ahora bien, no olviden que cuando teníamos en los años 90 la gran preocupación con el terrorismo islamista de patrocinio iraní en Europa, donde golpearon fue en Argentina, mucho más lejos. Y lo hicieron en 2 ocasiones. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando.